Buenas noches, un gusto saludarlos hoy en este 15 de enero de 2024. Pues bueno, ya iniciamos con nuestras conferencias Nahuatili. Bienvenidos a una conferencia más del maestro José Miguel González, que hoy, bueno, hoy vamos a ver lo que es la cuantía en materia mercantil 2024. Y bueno, es un tema de suma importancia para conocer, bueno, cuál vía tomar respecto a la cuantía. Y en verdad es un tema porque más de uno de nosotros se nos puede pasar la cantidad y andar haciendo algo que no tenemos que hacer. Entonces, en verdad, muchísimas gracias por su presencia. Están cordialmente invitados a nuestro canal de YouTube, Buró Jurídico Investigador, también a nuestra página de Facebook, igual con el mismo nombre, y bueno, pues para que puedan estar presentes y puedan ver todas las actividades que vamos a tener durante este 2024. Vamos a tener muchísimas conferencias, muchísimos temas a tratar y bueno, ya también tenemos diferentes proyectos que ya los van a conocer durante este 2024. Muchas gracias, en verdad les agradecemos muchísimo. Hoy es un día pues importante porque hoy iniciamos, ya formalmente se inician, se va a iniciar también las diferentes actividades que este grupo tiene, sobre todo Conferencia Vampiro, ¿no? Que también es de su servidor, que en este fin de semana no vamos a tener tampoco, pero vamos a tener próximamente. Pero estamos haciendo planes, estamos haciendo nuevos conceptos, estamos realizando una estructura de serie de conferencias que vamos a tener durante todo este año. Y en verdad, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy, que ya, pues ya iniciaron juzgados, ya iniciamos todo y hoy en verdad va a ser una conferencia muy, muy padre, muchísimas, va a quedar grabada en el canal de YouTube, va a quedar grabada en nuestra página de Facebook y bueno, pues ahí también la pueden volver a usar. Quiero invitarlas e invitarlos a que puedan subir su correo electrónico si quieren recibir la presentación que hoy se van a analizar y quien quiera participar en los grupos Vampiro de WhatsApp, grupos muy serios, muy especiales porque no vemos nada de política, solamente compartimos cultura jurídica y algo bien importante, conexión de abogados en diferentes estados que entre ellos mismos logran realizar algunas acciones que son de mucha ayuda cuando tienes asuntos en otra entidad y también muchas dudas muy, muy importantes, ¿no? Bueno, hoy conferencia Noche Nahuatili con el tema determinación de la instancia por cuantía mercantil 2024 por parte del gran maestro José Miguel González, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, título con mención honorífica con la tesis Importancia Social y Doctrinal de los Interdictos, maestría en Educación por la Universidad del Valle de México, director de la carrera de Derecho en la Universidad del Valle de México, VM Campus Lomas Verdes, director jurídico del Sorteo TEC, Estado de México, director de la Escuela Superior de Ciencias Jurídicas, maestro de asignatura definitivo por oposición en la Universidad Nacional Autónoma de México, con 30 años de servicio. En septiembre de 2020, fue nombrado coordinador general de la Comisión de Estudios de Derecho Civil y Mercantil en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Estado de México. Abogado postulante en materia civil, familiar, mercantil y laboral, con 30 años de experiencia. Es una unión de una parte importante de años como docente y aparte como un gran abogado postulante. Muchas gracias, maestro José Miguel. Cedo el uso de la voz al gran maestro José Miguel González. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes, estimados colegas, estimados amigos. Es un gusto, como siempre, para este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, estar nuevamente con ustedes hoy ya en lo que es el inicio formal de nuestras actividades del año 2024, iniciando como ya es toda una tradición y estamos pues ya en nuestro cuarto año de trabajo también, iniciando siempre las pláticas en el mes de enero con lo que es la actualización de las cuantías en materia mercantil.
un tema que es relevante y un tema que además es de gran actualidad. ¿Por qué? Porque estas cuantías se dan a conocer normalmente en lo que es ya los últimos días del mes de diciembre del año anterior y entran en vigor a partir del 1 de enero de cada año. Entonces, siempre va a haber aquí un factor de actualización en estas cuantías que va, como lo vamos a ir comentando, como lo vamos a ir exponiendo el día de hoy, es importante destacarlos por lo siguiente. Por una parte, efectivamente, existe la vía oral mercantil, existe el juicio oral mercantil, del cual nos hemos ocupado en diversas sesiones y ya muy pronto retomaremos también un taller de práctica forense acerca de lo que es el juicio oral mercantil en 5 o 6 sesiones. Bien, si bien es cierto, el juicio oral mercantil no tiene ningún tipo de límite en relación a la cuantía, puesto que a partir de 1 centavo y hasta infinito podemos invocar esta vía oral mercantil. No menos cierto es que nuestro Código de Comercio contempla también una vía ordinaria mercantil y que en el caso de la vía ordinaria mercantil, el artículo 1377 del Código de Comercio sí nos habla de una cuantía, a partir de la cual es procedente llevar a cabo la vía ordinaria mercantil. Y esa cuantía es la misma que se contempla para que podamos hacer valer el recurso de apelación. Por una parte, entonces, tenemos esto que se señala: la vía ordinaria mercantil. En segundo, lo que es el recurso de apelación. Y en tercer lugar, lo que es la vía ejecutiva mercantil tradicional, por llamarle de alguna manera, y lo que es también la vía ejecutiva mercantil oral. Todos estos supuestos entonces nos llevan a tener que actualizarnos cada año. Con este preámbulo, damos entonces inicio a nuestra plática, estimados amigos, con esta presentación que hemos preparado para el día de hoy, para que tengamos una base y vayamos entendiendo este tema de las cuantías, que de verdad es relevante. Ya lo señalaba el maestro Jorge Gómez, para saber si nos encontramos o no nos encontramos dentro de determinados supuestos jurídicos. Hecho entonces este preámbulo, damos inicio, iniciando con lo siguiente. Bien. Aquí nosotros entonces vamos a partir revisando lo que es el acuerdo para la actualización de los montos establecidos en los artículos 1067 bis fracción segunda, 1253 fracción sexta, 1339, 1340 y 1390 bis 33 del Código de Comercio. Partiendo entonces de este supuesto, los montos actualizados correspondientes a estos artículos que acabamos nosotros de destacar son los siguientes. ¿Cuáles van a ser aquí estos montos? Bien, el artículo 1067 bis fracción segunda asciende a la cantidad de 10,220 pesos con 52 centavos. Ahorita vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos preceptos legales que estamos destacando. Artículo 1253, fracción sexta, 5,110 pesos con 26 centavos. C, el artículo 1339, que es el que tiene que ver con la apelación, 851,710 pesos con 18 centavos, misma cuantía respecto del artículo 1340. Estas son las cuantías. Ahorita vamos a ir viendo, vamos a ir revisando cuáles son los supuestos específicos a que se refieren cada uno de estos artículos. Y por último, el artículo 1390 bis 33 de 2,869 pesos con 10 centavos a 9,291 pesos con 69 centavos. Analizando el artículo transitorio único que nos dice que el presente acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Es entonces hoy, 12 días después de la entrada en vigor, que
pues consideramos necesario el tener esta plática de actualización para ir viendo, para ir revisando estos supuestos que aquí se destacan. Bien, el artículo 1067, que es el primero de los supuestos señalados, el artículo 1067 bis, que nos dice lo siguiente: para hacer cumplir sus determinaciones, el juez puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que estime pertinentes, sin que para ello sea necesario que el juzgador se ciña al orden que a continuación se señala. La fracción segunda habla de multa hasta de 10,220 pesos con 52 centavos, que se actualizará en términos del artículo 1253, fracción sexta. Es decir, importes que tenemos aquí para que las partes cumplan con las determinaciones del juez. Como medida de apremio, se puede establecer esta multa y aquí tenemos entonces el factor actualizado que estará vigente durante el año de 2024. El artículo 1253, que también ya citábamos nosotros, este será respecto de la prueba pericial, respecto de lo que sería la omisión en alguno de los peritos. Nos dice este artículo: las partes propondrán la prueba pericial dentro del término de ofrecimiento de pruebas en los siguientes términos. Fracción sexta: en el supuesto de que el perito designado por alguna de las partes que haya aceptado y protestado el cargo conferido no presente su dictamen pericial en el término concedido o bien en la oportunidad concedida, se entenderá que dicha parte acepta aquel que se rinda por el perito de la contraria y la pericial se desahogará con ese dictamen. Aquí el resultado, desde luego, pues es adverso para el oferente de la prueba ante la omisión de su perito de rendir su dictamen en esta oportunidad legal. Pero entonces señalamos nosotros que para estos efectos, si los peritos de ambas partes no rinden su dictamen dentro del término concedido, el juez designará en rebeldía de ambas un perito único, el que rendirá su dictamen dentro del plazo señalado en las fracciones tercera y cuarta según corresponda. En los casos a que se refieren los párrafos anteriores, el juez sancionará a los peritos omisos con multa hasta de 5,100 pesos y 26 centavos. Este es el factor de actualización ante esta negligencia omisiva por parte del perito de alguna de las partes o bien incluso del perito designado en rebeldía de ambas. Y corresponderá a la Secretaría de Economía actualizar cada año por inflación, perdón, actualizar cada año por inflación este monto expresado en pesos, expresado en moneda nacional y publicado en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el día 30 de diciembre de cada año. Siempre, como ya lo destacaba el maestro Jorge Gómez al principio de esta sesión, el reinicio de las actividades es incierto. Tenemos pues todavía muy presentes las fiestas decembrinas, todo ese periodo de receso donde pues merecido tenemos también un descanso, pero siempre nos cuesta un poquito de trabajo el volver a tomar el ritmo con el que venimos nosotros laborando cotidianamente. Y se nos presentan las actualizaciones de todas estas cantidades. A lo mejor pudiera decirse que esta que en concreto aquí se está señalando como medida de apremio para el perito omisivo pudiera no ser trascendente para las partes, pero está sujeta a este factor de actualización. Lo mismo que el caso de las medidas de apremio señaladas por el artículo 1067 y que en la fracción segunda nos hablan de la multa ante la conducta indebida en el plano procesal de alguna de las partes.
Pero vamos a ir viendo factores que sí van a ser todavía más importantes. ¿Cómo se determina la competencia por cuantía en el ámbito mercantil? Vamos aquí a ir tomando diversos supuestos poco a poco, si se me permite el término, para ir ubicándonos en este supuesto. ¿Cómo se determina esta competencia en razón de la cuantía? La cuantía se determinará por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda. Y destaco esto al tiempo de la demanda. Vamos a ver cómo entre diciembre y enero pudiera haber serias diferencias, sin tomar en cuenta los frutos, intereses, multas o perjuicios reclamados como accesorios que se causen con posterioridad a la presentación de aquella. El valor de la materia litigiosa determina tanto la clase de procedimiento a seguir como la posibilidad o no de interposición de recursos y que se fija tendiendo al interés económico de la pretensión del recurrente. Vuelvo a hacer aquí el comentario a nivel general. La vía oral mercantil no nos establece cuantía, pero la ordinaria mercantil sí. Las vías ejecutivas, tanto la tradicional como la oral, también nos establecen cuantías y cambiaron de 2023 a 2024, como cambian siempre en cada año. Por eso es que en esto radica la importancia de la plática de hoy. Vayamos abordando esto. Nos dice el artículo 1390 bis respecto de lo que es el juicio oral mercantil. Se tramitarán en este juicio, el juicio oral mercantil, todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía, desde 1 centavo hasta el infinito. Bien, podría uno pensar, bueno, ante esta situación que contempla el artículo 1390 bis, pues podemos manejar todo a través de la oralidad. La rescisión o el cumplimiento de un contrato o cualquier otro asunto que debiera tramitarse en la vía ordinaria, pero ante la posibilidad de llevarlo al plano de la oralidad, no tenemos problema respecto de la cuantía. Pero vamos profundizando en esto. El 1377, que habla de la vía ordinaria, establece lo siguiente: todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en las leyes mercantiles se tramitarán en juicio ordinario, siempre que sean susceptibles de apelación. Bien, voy a tratar de ser lo más específico posible para que esto nos quede claro de la mejor manera posible. Bien, contiendas para las cuales la ley no contemple una vía especial. Bien, ¿qué vías especiales hay? Por ejemplo, la vía concursal, que es para supuestos muy específicos respecto de lo que son los concursos mercantiles. No aplica respecto de nuestra plática. La vía ejecutiva, que sí es una vía especial. De ella nos vamos a ocupar en unos minutos más. Bien. Hablaba, por ejemplo, de lo que sería demandar el cumplimiento, demandar la rescisión de un contrato, por establecer simplemente algún supuesto de carácter general. Bien, si mi asunto en suerte principal es superior a 851,000 pesos, la cantidad que a continuación expondré, tengo dos opciones: plantearle en la vía oral. Vamos a suponer, yo estoy demandando el cumplimiento de un contrato mercantil y como consecuencia de ello, el pago de la cantidad, pongamos de 1,500,000 pesos por concepto de suerte principal. Tengo dos posibilidades: plantearlo en la vía oral. Ahí no tengo problema por razón de la cuantía, pero puedo plantearlo en la vía ordinaria también.
en virtud de que rebasa ahí por mucho este límite que ahorita vamos, que ya habíamos señalado de los 851,000 pesos. Bien, tengo esa doble posibilidad. Me voy a la oral o me voy a la ordinaria. ¿Qué podría definir aquí la situación? Cualquiera podría decir, pues me voy a la oral y no tengo mayor problema. Pero a pesar del tiempo que tienen ya en vigor los juicios orales, hay abogados que actúan con cierta reserva y no le entran todavía tan bien al juicio oral. A lo mejor por una falta de técnica jurídica en lo que es el manejo de las audiencias, tanto la audiencia preliminar como la audiencia de juicio. Y dicen, no, mejor me voy por el tradicional. Otra ventaja que nos da la vía ordinaria es la posibilidad de poder interponer el recurso de apelación o el recurso de revocación. La vía oral no me permite interponer ningún tipo de recurso ordinario. Solamente se pueden combatir las determinaciones del juicio oral a través de la vía del amparo, aclarando que el amparo no es un recurso, es un medio de impugnación, pero no es como tal, en este caso, un recurso. Bien, tengo esa posibilidad conservadoramente irme a la vía ordinaria o plantearlo en la vía oral. Pero si mi asunto, en lugar de valer 1,500,000 pesos en suerte principal, vale 600,000 pesos en suerte principal, necesariamente tengo que demandar en la vía oral, ya que no entro en este supuesto del artículo 1377. Ahí es donde está el punto fino de todo esto. Bien, avancemos en el comentario. El artículo 1339, que nos habla del recurso de apelación, establece lo siguiente. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a 851,710 pesos con 18 centavos por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Vámonos al detalle de esto. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Si mi asunto vale 1,500,000 en suerte principal y yo opto por la vía ordinaria, cabe el recurso de apelación, sea contra la sentencia definitiva, sea contra sentencias interlocutorias o contra cualquier otro proveído de determinación que sea combatible a través del recurso de apelación. Bien, si yo me voy a la vía oral, sea cual sea la cuantía, no hay apelación, no hay ningún tipo de recurso. Este es un factor que se actualiza, porque el año pasado hablábamos de 816,000 pesos. Hoy hablamos de 851,710 pesos con 18 centavos. Y aquí quisiera comentar dos situaciones en concreto. Primero, el riesgo de dejar los documentos guardados en el cajón. A lo mejor voy a poner un caso. Mi asunto vale en suerte principal 820,000 pesos. Y yo el año pasado había pues decidido plantear mi demanda en la vía ordinaria. Pero no lo hice, se me hizo fácil dejarlo para enero y dije, ya en enero presento la demanda. Voy en enero a presentar la demanda y como ahora ya son 851,000, ya no la podré plantear en vía ordinaria. Me tendré que ir a la vía oral, todo por haber dejado los documentos guardados en el cajón 20 días.
Otro caso más que quisiera yo aquí destacar. Y una vez un amigo me hacía una consulta en ese sentido. Me dice, mira, lo voy a poner a factor actual para que quede claro el ejemplo. Me dice, mira, mi asunto vale 790,000 pesos en suerte principal, pero ya se han devengado intereses por 120,000 pesos. ¿Qué pasa si a esos 790 le sumo los 120? Pues ya estamos hablando de 910. ¿Puedo plantearlo en la vía ordinaria? La respuesta es no. Es muy claro el precepto. 851,710 pesos con 18 centavos por concepto de suerte principal, sin que se han de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente. Esta cantidad, insisto en ello, se actualiza cada año. Por eso, siempre este grupo de trabajo, Buró Jurídico Investigador, inicia sus actividades cada año con esta primera plática, este factor de actualización. Veamos entonces, pues esa importancia. A partir del 1 de enero de 2024, para la vía ordinaria, 851,710 pesos con 18 centavos. Misma cantidad para que quepa también el recurso de apelación en el juicio ordinario. Y misma cantidad que también nos servirá de base en el juicio ejecutivo mercantil oral, que comentaremos en unos instantes más. Corresponde a la Secretaría de Economía, esto es a nivel federal y la materia mercantil es federal, actualizar cada año por inflación el monto expresado en pesos en el párrafo anterior y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 30 de diciembre de cada año. Una fecha, pues a lo mejor difícil, es periodo vacacional. La gente se olvida de todo, se avienta la mochila, como se dice coloquialmente, y no queremos saber nada de esto hasta enero. Pero a lo mejor nos sorprende que el día 27, 28, 29, 30 de diciembre, a más tardar, se publiquen estas actualizaciones. Por eso son importantes de tomar en cuenta. Sé que aquí también pudiera surgir un comentario en este sentido. Oye, esas mismas cantidades también las maneja la materia civil en el caso de la Ciudad de México. Sí, el Código de Procedimientos Civiles para lo que es el recurso de apelación maneja estas mismas cantidades. Sí. Y respecto de las medidas de apremio, como también, tanto para las partes como para los peritos, también se acoge a estas mismas cantidades. Pero es materia civil en el fuero común en la Ciudad de México y a lo mejor alguna otra entidad federativa también se acoge a ello. Hoy nuestro comentario es en el plano mercantil. Bien. El artículo 1340 también en materia de apelación señala: la apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o cuantía menor. Ya no hay juzgados de paz en la Ciudad de México, pero en diversas entidades federativas hay juzgados de cuantía menor. O cuando el monto sea inferior a 851,710 pesos con 18 centavos, cantidad que entró en vigor apenas hace 12 días. Por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339. Ahí está muy claro. Puede surgir también esta duda, que alguien me diga: oye, yo el año pasado apelé
porque mi asunto vale 820 mil pesos y de acuerdo con el factor del año 2023 alcanzaba apelación. Interpuse el recurso de apelación en tiempo y forma. ¿Tengo algún problema? La respuesta es no. En su momento se interpuso y se tiene que resolver. Pero si hablamos nosotros de este año, tiene que ser entonces una cantidad en suerte principal superior a esta que estamos nosotros indicando aquí. Bien. Respecto de lo que es el juicio ejecutivo, vamos a tener también esta situación de importancia. El artículo 1390 ter 1, que se refiere al juicio ejecutivo mercantil oral, establece este rango que es importantísimo tomar en cuenta porque si no podrían desecharnos nuestra demanda. La vía indicada en el artículo que antecede, es decir, el juicio ejecutivo mercantil oral, procede siempre y cuando el valor de la suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 4 millones de pesos en moneda nacional sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda. Y lo mismo, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente. Vamos al supuesto. Aquí es más estricto que en la vía oral. Aquí hablamos de la vía ejecutiva mercantil oral y por qué es más estricto. Bien, si mi asunto vale 300,000 pesos en suerte principal, tendré que demandar en la vía ejecutiva mercantil tradicional. ¿Por qué? Porque estoy por debajo de los 851,000 pesos, 851,710 pesos con 18 centavos. Estoy por debajo de ello. No tengo forma de irme a la vía ejecutiva mercantil oral. Pero de igual manera, si mi asunto vale 5 millones de pesos, estoy por encima del rango. También me tengo que ir al juicio ejecutivo mercantil tradicional. Conclusión. Si mi asunto vale, por ejemplo, en suerte principal, 1,5 millones de pesos, vuelvo a la cantidad antes citada, necesariamente tengo que promover en la vía ejecutiva mercantil oral. No tengo otra alternativa. Y esta vía ejecutiva mercantil oral no contempla, no admite tampoco ningún tipo de recurso como medio de impugnación ordinaria. ¿Cuándo caben los recursos entonces en la materia ejecutiva mercantil? Solamente en aquellos asuntos cuya cuantía en suerte principal sea superior a 4 millones de pesos. Ahí está la síntesis de esto que estamos indicando. Vuelvo a desglosar. Vía oral mercantil, sin límite de cuantía. Vía ordinaria mercantil, a partir de 851,710 pesos con 18 centavos en suerte principal. Y la vía ordinaria se admite recursos. Vía ejecutiva mercantil tradicional, menos de 851,710 pesos con 18 centavos o más de 4 millones de pesos. En el caso de aquellos asuntos en vía ejecutiva mercantil tradicional superiores a 4 millones de pesos, cabe el recurso de apelación. Pero si mi cuantía, si mi cantidad está entre 851,710 pesos con 18 centavos y 4 millones, es vía ejecutiva mercantil oral sin que se contemple, en este caso, el recurso de apelación. Por eso, y es toda una tradición en Buró Jurídico Investigador, con esta plática de actualización de cuantías, iniciamos siempre nuestro año de actividades por la gran importancia que ésta representa. Bien,
¿Qué nos dice el artículo 1391 que se refiere al juicio ejecutivo mercantil tradicional? Este término de tradicional no es formal, se lo añado, pero lo hacemos para entenderlo. El procedimiento ejecutivo, nos dice este artículo 1391, refiriéndonos al juicio ejecutivo mercantil tradicional, tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución. Caso concreto, títulos de crédito. No se establece ninguna cantidad para su procedencia, por lo que se entiende que procede en asuntos cuya suerte principal sea inferior a la ya señalada cantidad, y nos la vamos a acabar aprendiendo de memoria, de 851,710 pesos con 18 centavos, o bien superior a 4 millones de pesos. Solo ahí procede la vía ejecutiva mercantil tradicional. Pero si es superior a 851,000, pero sin llegar a 4 millones, es vía ejecutiva mercantil oral. También hay que destacarlo. Hay abogados que tienen todavía cierta renuencia o cierto temor para desenvolverse en lo que son los juicios orales. Dentro de 15 días tendremos ya nuestro primer taller, que será del juicio ejecutivo mercantil, del juicio oral mercantil, y posterior a ese otro taller sobre el juicio ejecutivo mercantil oral, donde vamos a ir viendo todo este tema de la oralidad para irle perdiendo el miedo e irnos involucrando. Cada vez va a ser más común la oralidad. Ahora que también ha sido aprobado ya el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, esto se va a ver investido también de oralidad. Tampoco es gran cosa la oralidad. Todo abogado postulante siempre ha tenido que saberse desenvolver en audiencias. La oralidad ha existido siempre, aunque no con la formalidad y requisitos que en su momento vamos a ver. Pero siempre un buen postulante ha tenido y tiene que saber hacer uso de la palabra. Ya les presentaremos más adelante esa propuesta de taller para ir viendo todos estos temas de la oralidad, audiencia preliminar, audiencia de juicio, la forma de irnos conduciendo en la audiencia, la forma en que se desahogan pruebas, el planteamiento de la teoría del caso, todo eso en su momento se planteará. Bien. Queremos sintetizar la plática del día de hoy presentándoles a todos ustedes, estimados amigos, estas conclusiones que de verdad nos van a ayudar muchísimo en nuestra práctica. Y como lo ofreció el maestro Jorge Gómez, si alguien de ustedes desea adquirir tanto la presentación como el video de la plática de hoy, suban su correo por favor al chat de esta plática para hacerles llegar ambas y tengamos en mente esta información que de verdad, y como lo dice cierto noticiero de la radio, es información que sirve. Bien, ¿qué conclusiones queremos compartir con ustedes de esta que es nuestra primera plática del año 2024? De acuerdo a los supuestos antes señalados, tenemos lo siguiente. La cuantía determina en materia mercantil la vía a seguir, con todos los casos que hemos venido señalando. Segundo, por lo que hace al juez competente para conocer de la controversia por razón de la cuantía, debemos atender a lo establecido por la ley orgánica del Poder Judicial de cada uno de los estados. Bien, ¿a qué me refiero con esto? La Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México, los jueces que conocen de la materia mercantil son los jueces de proceso oral, civil, ¿sí? Jueces de lo civil de proceso oral, en el caso de la Ciudad de México. En el Estado de México, en algunos distritos judiciales, tenemos ya jueces de lo mercantil, pero en otros siguen conociendo de estos juicios los jueces de lo civil.
En el estado de Nuevo León tenemos el juzgado de oralidad mercantil, lo mismo que en diversas entidades federativas. Para tener la respuesta a ello, yo la consultaré en la ley orgánica del Poder Judicial de mi entidad federativa, para saber en concreto qué juez conocerá de la vía mercantil. 3. En materia mercantil, y esto explica una pregunta que pocas veces se plantea y todavía más pocas veces se responde. En materia mercantil tenemos la posibilidad, en base a lo que establece el artículo 104 constitucional en su primera parte, de poder plantear nuestra demanda mercantil, ya sea ante el Poder Judicial Federal o bien ante los jueces del fuero común de los estados, cuando las partes sean particulares. ¿Qué quiero decir? La vía mercantil es federal, lo sabemos. Por lo tanto, si es federal y de acuerdo con el artículo 104 constitucional, los tribunales de la federación conocerán de aquellas controversias que surjan respecto de la aplicación de leyes federales. Bien. En materia mercantil, y cuando las partes sean particulares, a petición del actor podrán conocer de ellas los jueces y tribunales del fuero común de los estados. Es decir, yo como parte actora tengo la posibilidad de optar por presentar mi demanda mercantil ante los juzgados federales o ante los jueces del fuero común de los estados, cuando ambas partes son particulares. Si el Estado interviene como parte, ahí sí tendrán que conocer los jueces de la federación. Y vamos a profundizar un poquito más respecto del Poder Judicial Federal. Bien. Al plantear la demanda mercantil ante los jueces del fuero común de los estados, debemos atender a lo dispuesto en la ley orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial local, respecto del monto de las cuantías para interponer la demanda ante juez de primera instancia, juez de cuantía menor, juez de proceso oral o aquel juzgado específico que al efecto pudiera contemplar el poder judicial de cada entidad federativa. Aquí estamos hablando del fuero común, única y exclusivamente. Tanto el Código Procesal Civil de cada entidad como la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen la competencia de los jueces por territorio, materia y cuantía. Aquí respecto de la materia, nos dirán qué jueces conocen de lo mercantil y de acuerdo con la cuantía, si es primera instancia, si es cuantía menor, qué juez en concreto conocerá de ello. Esto no sucede así en el Poder Judicial Federal, ya que aquí no se maneja la cuestión de la cuantía. Hay ciertos circuitos judiciales que tienen ya jueces de distrito en materia mercantil federal. Donde no se contemplan estos jueces son los jueces de distrito o jueces de distrito en materia civil, quienes conocerán de las demandas mercantiles que se planteen ante ellos. 5. Y es lo que comentaba precisamente. Los supuestos competenciales del Poder Judicial Federal, cuando éste interviene no como juzgador de amparo, sino como juez de primera instancia en materia mercantil o civil, no plantean una competencia por cuantía. Y eso lo señala el artículo 53 y 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Bien. Pero sí se establece aquellos circuitos y aquellos distritos en donde hay jueces de distrito en materia mercantil federal o quien en concreto podrá conocer de la demanda mercantil. Debemos entonces, estimados amigos, tomar en cuenta
todos estos aspectos para esta determinación de la cuantía. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por estar presentes hoy en esta que es nuestra primera plática que nos permite poco a poco irnos enganchando. Bien, este grupo de trabajo quiere presentar a ustedes las siguientes pláticas que serán la siguiente semana previo a lo que será ya nuestro primer curso sobre juicio oral mercantil que se estará iniciando el lunes 22 de enero. Ya les daremos a conocer cuál será el número de sesiones y el programa de nuestro curso de juicio oral mercantil y posterior a ello el curso sobre el juicio ejecutivo mercantil oral. Como pláticas introductorias, como pláticas para irnos enganchando, perdón por la expresión, ya en el trabajo, la siguiente semana tendremos primeramente el día lunes, en este mismo horario de las 8 de la noche, la plática sobre diligenciación de exhortos y cartas rogatorias. Muy interesante, abordaremos ahí temas respecto de exhortos, de cartas rogatorias, de la forma de diligenciar, de lo que debe de contener el exhorto para que pueda ser obsequiado en sus términos y algunos tips que pueden ser interesantes, sobre todo cuando tenemos que viajar una gran distancia para diligenciar un exhorto. Créanme que vamos a ver situaciones importantes al respecto. El día miércoles, con el tema propiedad originaria y propiedad derivada de la tierra en el marco del derecho constitucional. Vamos a tener más adelante también algunos talleres sobre derechos reales y por eso es importante hablar de esta propiedad originaria y derivada para delimitar propiedad pública, propiedad privada y propiedad social, que es aquella que corresponde a núcleos de población ejidal o comunal. Y el próximo viernes con el tema disolución y liquidación de la sociedad conyugal. También previo a lo que será nuestro taller sobre divorcio incausado, sobre lo que son incidentes de liquidación de la sociedad conyugal, sobre lo que son medidas cautelares y sobre el tema de violencia intrafamiliar, custodia de menores. Esta será una plática introductoria. Y retomamos ya también nuestras pláticas de Bohemia Youth, que son los sábados. Y este sábado, el sábado 20 de enero, perdón, el sábado de la siguiente semana, iniciaremos con la plática Felipe Carrillo Puerto, apóstol de la raza maya, a 100 años de su muerte. Son entonces estas las pláticas que proponemos a ustedes a partir del próximo lunes. Muchas gracias de verdad, estimados amigos, por acompañarnos a esta primera sesión y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Muchísimas gracias. Excelente conferencia, maestro José Miguel. Muchísimas gracias. Es un tema que debemos agarrar desde ahorita, lo que respecta en materia mercantil, para estar bien, bien con la cantidad, ¿no? Que sí, sí es importante para ver cuál es la vía y no nos desechen nuestro escrito inicial. Bueno, ya conocen todas las conferencias que vamos a tener la próxima semana y bueno, pues vamos a iniciar ya formalmente las actividades de este grupo de trabajo el día de hoy. Y quien tenga una duda ya puede abrir su micrófono para que pueda expresar su duda, por favor. Quien tenga una duda puede poner su micrófono. No tenemos dudas, maestro José Miguel. Últimas palabras de su conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, con mucho gusto. Pues nuevamente agradecerles el favor de su Maestro, uso de la atención. voz. Sí, Adelante, adelante. Liceo Jesús García Gómez. Sí, maestro, antes que nada, muy buenas noches. Gracias por seguir compartiendo sus conocimientos. Tengo una situación en materia mercantil. Sí, no sé si sea el medio adecuado. Hay un pagaré, el cual pues se demandó un juicio ejecutivo mercantil, se le embargó el salario
a la persona del 30%, pero la persona se dio de baja en su trabajo y quedó el 30% bajo resguardo de del mismo departamento de finanzas. Mi pregunta es, ¿cómo rescatar ese dinero que quedó en finanzas del municipio? Porque el trabajador se fue, se dio de baja, pero la retención quedó dentro del mismo ayuntamiento. O sea, ¿cómo rescatar ese dinero? Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Aquí de entrada siempre es importante la forma en que en su momento se envió el oficio de descuento, en este caso a la dependencia, para que aplicara dicho descuento al trabajador como deudor alimentario. Él ya se fue y aquí pues esta dependencia acertadamente cumpliendo la orden deja ese resguardo. Y seguramente informó al juzgado que el trabajador pues ya no laboraba en dicha dependencia. Puede promover en este caso pues la parte actora, la parte acreedora alimentaria, en el sentido, perdón, estoy confundiéndome, perdón, no sé por qué traje a la mente esto. Yo embargué el salario, perdón, estaba pensando en el supuesto de acreedores alimentarios, embargué el salario. Quedó asegurado eso de acuerdo al oficio que en su momento se mandó. Puedo entonces yo solicitar como acreedor al juez gire oficio a efecto de que pongan a disposición, a mi disposición como acreedor, dicho importe, el importe que se aseguró como pues parte final de ello. Entonces, solicitándole al juez que dirige el oficio de estilo a la dependencia en virtud de que está resguardado ese monto y como acreedor en el pagaré tengo derecho a ello. Muchas gracias, maestro, muy amable. Al contrario, gracias a usted. Muchas gracias por sus preguntas. ¿Alguien más que tenga una duda, por favor, puede abrir su micrófono? No hay más dudas, maestro. Últimas palabras de su conferencia, por favor. Claro que sí, maestro Jorge, pues agradecerles de verdad a todos ustedes el que estén aquí presentes. Sé que es viernes, sé que la primera semana a lo mejor, pues sí, nos produjo un poquito más de cansancio, hay que habituarse nuevamente al trabajo y por eso pues el agradecimiento de nosotros a que estén aquí presentes y sobre todo pues son temas que sirven, son temas que nos ayudan en nuestra práctica cotidiana y por eso pues los invitamos amablemente a partir del próximo lunes para que nos puedan acompañar. Excelente noche para todos. Muchísimas gracias. Sí, nos vemos la próxima semana, lunes, miércoles y viernes y sábado con Bohemia Youth. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos, hasta la próxima, maestro. A la próxima. Buenas Gracias. noches. Doy por terminada la conferencia. Gracias.